Ya, ahora sí. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Qué bueno, bien, bien. Hello. Hola, Nicolás. Deja que ponga más luces y cosas que estoy en la oficina y no es muy bueno, pero para estar en silencio. No se ve nada, ¿no? No, todo bien. ¿Está bien? Sí, sí, todo bien. ¿Y la altura de la cámara y eso? Que la tengo apoyada como el celular. Perfecto. Deja que, deja que ponga Sí. esto más al medio para no tener sombra al lado. Mm, Perfecto. Vamos a darle la bienvenida a quienes se están conectando. Mientras ahí Nico se alista. Ya, ¿me avisan cuando estén? Súper. ¿Listos? Ya. Bueno, entonces vamos a comenzar. Le damos la bienvenida a quienes están conectando. Y uniéndose a nuestra transmisión, estamos transmitiendo desde el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado MICARE. eh, para presentarles el cuarto episodio de una serie de conversaciones en vivo organizadas en el marco de la campaña de Supera el estigma, transforma la mirada, con el objetivo de visibilizar diferentes manifestaciones del estigma hacia el cuidado. Hoy conversaremos particularmente sobre justicia inclusiva y qué pasa cuando el estigma entra en la ecuación. Para ello, contamos con la participación de Marcela Tenorio, investigadora de MICARE y del Centro de Investigación para la Mejora de los Aprendizajes de la Universidad del Desarrollo, y con Nicolás Espejo, investigador en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, Marce y Nico, bienvenidos. Eh, Le doy la palabra si quieren eh, invitar al público, dar alguna palabra aquí para comenzar con las preguntas. Claro que sí, gracias Simón. Le damos la bienvenida a todas las personas de la comunidad CARE que nos están viendo, que se están conectando, que sienten algún interés por este tema. Es un tema que hemos venido trabajando hace varios años, ¿cierto? Junto con otros investigadores del instituto, con Paulina Arango, con Andrés Aparicio, hemos venido viendo los temas de acceso a la justicia en discapacidad intelectual, hemos venido publicando, haciendo o llevando adelante distintas estrategias de difusión y uno de nuestros socios claves es Nicolás, que generosamente se ha hecho un tiempo para acompañarnos hoy. Gracias, Nico. Tienes una agenda súper imposible, así que de verdad, mi Care y su comunidad aprecia muchísimo poderte tener hoy aquí para esta conversación. Muchas gracias, queridos, por la invitación bueno, siempre un placer trabajar junto a Micare. Eh, por su calidad humana y profesional y por una visión revolucionaria sobre la dignidad de las personas al final del día. Yo creo que ese es el lenguaje común del mundo de los derechos humanos y en este caso de las personas con discapacidad intelectual. Y de todas las que experimentan mucha injusticia en la forma en que son tratadas por el sistema jurídico, a pesar de que no haya intención de tratarlas mal. Esto es importante, ¿no? Y como lo vamos a discutir hoy día, no solo el estigma, sino muchas prácticas sociales y también instituciones jurídicas que se diseñan para proteger, pero con un costo muy alto sobre el respeto por la autonomía, la dignidad de las personas, y eso es lo que tenemos que tratar de pensar fuera de la caja. Y hay muchas experiencias en distintas partes del mundo y tenemos que aprender de ellas y también crear en base a nuestra propia idiosincrasia, ¿no? ¿Qué es lo mejor para el sistema jurídico chileno en particular? Y solo aclarar que trabajo en la Suprema Corte de Justicia de México, ¿no? Bien, Y acá estoy. listo. Vale, gracias Marce, gracias Nico. Entonces, damos inicio al live nuevamente, agradecemos a quienes se están conectando. Comenzando por ti, Nicolás, justamente con partiendo como de una base, te quería preguntar qué significa la interdicción para los derechos de una persona en el ámbito de la discapacidad intelectual. Bueno, la interdicción es una figura muy antigua en el derecho, digamos, milenaria, digamos, porque así, en el sentido de que básicamente fue la respuesta que el derecho tradicional
pensó como la mejor forma de proteger a las personas con algún tipo de discapacidad mental, ¿no? U otra condición, por ejemplo, el disipador de bienes, ¿no? Quien disipa sus bienes, ¿no? De manera incontrolada, ¿no? El demente, ¿no? El loco, todas estas categorías, ¿no? que siguen vigente en el derecho, pero básicamente una institución lo que busca es declarar a una persona como incapaz y designarle una persona que sustituye su voluntad bajo el entendido que esta persona que va a sustituir su voluntad en todas y cada una de las decisiones de su vida patrimonial y personal, lo haga conforme a su mejor interés, ¿no? Esta es la institución. El problema que tiene, una cuestión que ya se ha dicho en distintos tribunales, en la Corte Europea, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán, el mexicano, en distintas jurisdicciones, es que esa figura lo que hace es sustituir completamente la agencia personal, la autonomía personal de las personas, reemplazándola por la de otro que no tiene muchos criterios claros para responder a lo que serían los mejores deseos y preferencias de esa persona. En este sentido, la interdicción es una figura que busca proteger, pero que limita y vulnera otros derechos de manera desproporcionada, ¿no? Entonces es como operar ojo con una podadora de pasto, ¿no? Es completamente desproporcional, porque para proteger, por ejemplo, para que una persona no abusen de ella en un contrato, ¿no? De compra-venta de un bien, se le priva de muchos otros derechos, como el derecho a participar de la sociedad, el derecho a formar una familia, ejercer la paternidad eventualmente, que podría ser restringida en este sentido, afecta su consentimiento médico, su consentimiento sexual, es decir, se limita toda la vida de la persona y se la reemplaza por otra que la sustituye, y esto genera claramente un problema de desproporcionalidad y vulneración excesiva a otros derechos, y sobre todo anula la personalidad jurídica de la persona. Y hay otras formas de hacerlo, que es el modelo que promueve la Convención de Personas con Discapacidad, una forma más sutil, más sensible, ¿no? Que no busca desproteger, pero que busca proteger de manera más sensible y sensata. Claro, sí. Y Marcela, en este sentido, ¿cuál es la lógica que hay detrás de la figura de la interdicción y cómo su vigencia perpetúa el estigma hacia la discapacidad? Bueno, esta no es una pregunta que tenga ni una respuesta fácil, ni corta, ni que podamos dar completa, ¿cierto? Porque como lo ha señalado Nico hace un momento, la interdicción es una figura legal milenaria, que aparece como con este sentido de protección. Un poco el entendimiento que está atrás de la acción de interdicción es que el sujeto que está ahí, que va a ser llevado al proceso y declarado interdicto, es un sujeto que ha perdido o carece de racionalidad. Es un sujeto que no tiene la capacidad necesaria para conducir decisiones que sean buenas decisiones, y que por consiguiente esas decisiones deben entrar a ser tomadas por quien llevará adelante la curaduría. Em, lo que vemos en discapacidad intelectual en el trabajo directo con las personas y con las familias es que las familias actúan movidas mucho por el miedo. La idea sembrada y muy extendida en Chile es que es que hay que llevar a la persona a interdicción, porque si no, no va a haber un manejo adecuado de los bienes, y en general en la discusión siempre está esa variable económica como muy en la primera línea, ¿no? Y siempre decimos que aquí la situación la suele disparar la casa, la casita familiar, la casa que va a quedar, que puede ser una media agua o una mansión, ¿no? Da exactamente lo mismo. Y entonces, en la idea de que esta persona no podrá tomar una decisión racional, una buena decisión respecto a la administración o posible venta de este bien o de los bienes, avanza el proceso de interdicción. Eso es lo que estamos viendo, y por supuesto que también estamos viendo que esto es una práctica que se perpetúa entre profesionales que prestan servicios a estos colectivos y sus familias. Desde MICARE hemos llevado adelante investigaciones donde estamos mirando el estigma hacia discapacidad intelectual en profesionales de la salud, específicamente en psiquiatras y psicólogos. Tenemos una muestra muy grande, unas 880 personas que son operadores del sistema de justicia,
Y lo que vemos es que el estigma hacia la discapacidad está presente, está perpetuado y ese estigma está pedaleando la rueda, ¿no? Es como el que está manteniendo esto como una recomendación de base. Lo otro que vemos también mucho, especialmente hacia las mujeres con discapacidad intelectual, es el temor de la familia de que esta mujer quede embarazada y entonces la quieren llevar a esterilización forzada. En este momento todas las esterilizaciones en Chile hacia discapacidad intelectual las debe aprobar la CONAPREM, pero no por ello dejan de ser forzadas. Y entonces un camino que a veces recomiendan los médicos es la interdicción. Y se recomienda entonces para realizar estas intervenciones médicas invasivas irreversibles, la gran mayoría esterilizaciones forzadas y una porción pequeña, pero que no ha desaparecido, que son las llamadas psicocirugías, que son cirugías, neurocirugías para hacer modificaciones estructurales a nivel cerebral y con ello hacer entonces modificaciones comportamentales. Y nos damos cuenta que hay una idea, que es lo de la que hablamos el estigma, que parte desde la casa y después se eh, traslada a distintos ámbitos de la sociedad. Y desde tu experiencia en la investigación, ¿cuáles son las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en su interacción con los sistemas de justicia? Pues lo que nos está mostrando la evidencia es que hay barreras que ya están muy descritas, ¿cierto? Hay barreras institucionales, hay barreras actitudinales, hay barreras comunicacionales, pero yo te diría que yo cada vez estoy más convencida que las barreras más altas son las culturales, son las barreras que tienen que ver con el estigma propio, con las creencias. Nosotros no somos culpables de tener el estigma que tenemos, de creer lo que creemos, estas son cosas que se construyen de manera muy natural en las interacciones en la sobremesa, con lo que dijo la mamá, las tías, la abuelita, el abuelo, ¿cierto? Y tenemos una transmisión que es vertical, que es generacional y que está muy marcada particularmente en los espacios latinoamericanos, porque como decía Nicolás en la introducción, ¿cierto? Las experiencias afuera están siendo experiencias distintas y hay experiencias virtuosas y hay experiencias que son exitosas. Mm. Justo hablando de la experiencia y como esto latinoamericano, Nicolás, tú que has trabajado en varios países, ¿hay experiencias que se podrían mirar como ejemplo en esta materia? Sí, perdona que estaba moviendo ahí la cámara, pero esto es para darle un sentido como live. No, no, No te no. preocupes. Entiendo que esto se trata en las tecnologías digitales. Demasiado live. Eh, es que como estamos con el celular, esto es un desafío. Ya, todo esto es un desafío para el jurista. Oye, a ver, sí, mira, hay experiencias, pero es importante enmarcarlas, porque nosotros, por ejemplo, con Marcela y otros colegas hicimos una revisión de protocolos, por ejemplo, que había acceso a la justicia para personas con discapacidad en América Latina y el Caribe, y está bien los protocolos, lo que pasa es que lo primero que hay que tener es un régimen legal que reconozca lo que estamos conversando, ¿no? Es decir, el contexto que hace que la sociedad entienda que las personas con alguna discapacidad intelectual y otras discapacidades vinculadas a lo mental son personas legales, es decir, son personas que tienen deseos, preferencias, que enfrentan desafíos, ¿no? Desafíos que están principalmente generados en el contexto en el que habitan y que en consecuencia vamos a pensar un nuevo trato social con ellos, ¿no? Ese trato es que vamos a reconocerles como personas, como agentes morales, individuales, como personas que pueden proyectar sus deseos y preferencias y que al mismo tiempo vamos a generar y permitir que existan apoyos, ¿no? Necesarios para que esas personas puedan ejercer esa autonomía. Vamos a su vez generar salvaguardas para evitar que quienes les apoyan abusen de esa posición de apoyo, porque esa relación de dependencia a los apoyos también genera una vulnerabilidad, ¿no? Una nueva vulnerabilidad podría ser. Y esa vulnerabilidad puede ser positiva, cuando yo siento el apoyo de alguien que me acompaña a tomar una decisión, a comprender mejor lo que tengo que hacer, y puede ser una dependencia o una vulnerabilidad patológica, negativa, ¿no? Cuando la persona abusa de esa confianza, ¿no? Y extorsiona, presiona, ¿no? Influye indebidamente. Eh,
Y al mismo tiempo tenemos que generar una sociedad que permite que estas personas transiten hacia una vida independiente, ¿no? Con apoyos. Entonces, es toda una ingeniería, ¿no? Y en ese sentido, los ejemplos, o sea, cuando uno genera todas estas estructuras, toda esta ingeniería institucional, luego, claro, se facilita el acceso a la justicia y se facilitan otras cosas muy específicas. El firmar un contrato de trabajo, el tener, no sé, tu cuenta corriente, el, por ejemplo, vivir tu paternalidad, paternidad de manera no adecuada, tener con apoyo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, ejemplos hay, yo diría que hay dos grandes modelos, ¿no? Uno es el modelo funcional, que es un avance y que básicamente está muy desarrollado en el contexto anglosajón, por ejemplo, con la ley de capacidad mental de Inglaterra, pero también la de Irlanda, similar, ¿no es cierto?, sobre decisión asistida, en algunos estados, por ejemplo, provincias de Australia, en Nueva Zelanda. Básicamente es un modelo que presume la capacidad de las personas, ¿no? En general las personas todas tienen capacidad, no declara algunas incapaces en función de su estatus, ¿no? Como lo hace el sistema chileno, el loco, el demente, que no puede darse a entender por escrito, esta idea de que hay personas que son incapaces tout court, es decir, para todos los efectos de su vida, ¿no? Ese es el sistema funcional, derriba esa presunción de incapacidad, instala la presunción de capacidad, pero deja reservado la hipótesis de que, y también apoyos, por ejemplo, el irlandés pone más potencia en la idea de los apoyos que el británico, pero deja abierta la posibilidad de que si es que alguien estima que una persona, respecto de un acto en particular, por ejemplo, su capacidad para otorgar consentimiento sexual, ¿no? Ese acto en particular, no firmar contrato, no votar, no abrir una cuenta corriente, no formar una familia. Para ese acto podría entonces decir, mire, esta persona carece de la competencia específica para ¿no? Otorgar consentimiento sexual. Y por ejemplo, las cortes inglesas han desarrollado criterios para determinar cuándo puede existir consentimiento sexual, ¿no? Ese es un modelo. Hay un modelo que a mí me gusta, ¿ok? Y debe ser porque estoy presionado, influenciado por lo británico, pero me gusta por razones que podemos discutir más adelante. Y el otro modelo, que es el modelo social, estoy resumiendo, ¿no? A costa de hacerlo muy simple, es el modelo, por ejemplo, de las reformas de Colombia, de Perú, de Costa Rica, de lo que ahora se está haciendo en México, ¿no? Con el nuevo Código de Procedimientos Civiles, con algunas reformas, por ejemplo, en Ciudad de México, en Puebla, donde básicamente el sistema presume la capacidad, nuevamente, ¿no? Y básicamente lo que hace es decir, todas las personas tienen capacidad y las personas lo que pueden tener deben tener más bien es la posibilidad de designar apoyos que ayuden a la toma de decisiones, salvaguardas que deben ser entendidas como medidas que evitan que quien está apoyando transforme el apoyo en sustitución de voluntad al final del día, ¿no? Esa es la noción de la salvaguarda, y se deja algunos casos en que puede haber como una sustitución de voluntad excepcional, es decir, una persona no pueda darse a entender de ninguna manera, no pudiese designar un apoyo, ¿no? Y en esos casos, por ejemplo, una persona tiene un accidente, está postrada en un hospital, donde no podemos saber, ¿no?, quién sería el apoyo, uno pudiese solicitar al tribunal la designación de un apoyo judicial, ¿no? En ese caso, la particularidad de las nuevas normas es que para evitar que haya una sustitución de voluntad equivalente a la que existe en el modelo de la interdicción, esa persona que está haciendo un apoyo judicial representa los intereses de esa otra persona, pero conforme a la mejor interpretación de los deseos y preferencias de esa persona, no conforme a la idea de interés superior, que es la que está más bien en la tradición anglosajona, ¿no? Debo decir, en la tradición anglosajona, pero hoy día interés superior en la práctica, en países como Inglaterra, Irlanda, no es lo que era el interés superior hace 80 años. Digamos. Hay una crítica muy, no, que el interés superior es una porquería, porque reemplaza totalmente la voluntad, las personas la llenan como quieren, ¿no?, de contenido, y la verdad que ese interés superior hoy en día en este campo, también en el campo de la niñez, por ejemplo, está mucho más regulada, ¿no?, la manera de construir el interés superior. Pero estos son como los dos modelos. Cuando tú generas estos sistemas, perdona la extensión de mi respuesta, tú tienes mejores contextos que luego facilitan ajustes procesales para el acceso a la justicia, ¿me entiendes, no? Entonces, si tú en ese contexto tienes un protocolo
que permite que las personas con discapacidad intelectual u otras discapacidades mentales haya ajustes del proceso, ¿no? Que se les escuche de una manera distinta, que se asegure que dan su opinión en el proceso, que si va a haber una entrevista, una declaración, se hace conforme a la mejor práctica, ¿no? Basada en la mejor evidencia de cómo yo tengo que tomar una declaración, cómo tengo que entrevistar, cómo tengo que redactar una sentencia para que la persona la comprenda. Eso es lo que hacen los protocolos hoy en día, o están intentando hacer algunos protocolos en los sistemas de justicia, pero si no están estas otras condiciones estructurales, es muy difícil, creo yo, que tú logres garantizar que la experiencia de acceso a la justicia es correcta, porque van a estar presentes un montón de otras cosas que van a restringir. O sea, ¿qué saco con tener un protocolo de acceso a la justicia para personas con discapacidad mental, por ejemplo, en general, o de intelectual en Chile, si al mismo tiempo está la interdicción vigente, ¿no? Si al final va a haber un procedimiento de interdicción donde el juez puede escuchar o entrevistar a la persona, puede, ni siquiera tiene que escucharla para decretar la interdicción, una interdicción que puede durar eternamente, ¿no? Entonces, yo diría que es la mezcla de las dos cosas, leyes marco que generan un nuevo trato conforme a estos principios, y luego protocolos específicos que te permiten hacer ajustes del proceso, ajustes razonables del proceso, adaptar, ¿no? Las interacciones, etcétera, y en ese marco, bueno, avanzar con un mejor acceso a la justicia. Ujú. Sí. Bueno, gracias, Nico. Justo más adelante vamos a mencionar eso, qué cambios estructurales ustedes priorizarían en Chile durante los próximos años. Bueno, una breve pausa, estamos transmitiendo para quienes se están conectando ahora a nuestro live, estamos transmitiendo desde el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, en nuestra serie de conversaciones en el marco de la campaña Supera el Estigma, Transforma la Mirada. Con el objetivo de visibilizar diferentes manifestaciones del estigma hacia el cuidado. A ver retomando, Marce, te quería preguntar, ¿qué significa eh, que las personas con discapacidad intelectual tengan apoyo en la toma de decisiones? Em, Significa que transitamos, ¿cierto?, a una forma de interacción con el colectivo que es más respetuoso del tipo de interacciones que necesitan, ¿cierto? Que somos capaces de salvaguardar algo que Nicolás mencionaba hace un momento y es esta idea fundamental de que personas con una discapacidad intelectual, así como personas con discapacidad mental o del desarrollo o esta línea de las discapacidades más complejas, son sujetos de pleno derecho y eso supone reconocer que hay gusto, decisión y voluntad, siempre presente, ¿cierto? Nosotros cuando trabajamos, cuando interactuamos, cuando convivimos, conversamos y disfrutamos la vida con personas con discapacidad intelectual, o cualquiera de las otras condiciones, pues nos damos cuenta de que viven, participan y disfrutan tal y como lo hacemos nosotros. Bueno, tú lo sabes además muy bien porque Simón es el dinamizador de la oficina de vocerías y está permanentemente en trabajo con los voceros del MICARE, que son un grupo que nos ha ayudado mucho. Entonces, creo que apoyo a las personas con discapacidad intelectual significa la estrategia a través de la cual yo pensé que siempre creo que se cayó Nicolás. Creo que son la estrategia a través de la cual reconocemos que ahí hay una persona, que hay una persona que tiene gusto, decisión y voluntad y que entonces garantizamos las rutas y garantizamos las vías para que esa expresión se haga manifiesta y nosotros podamos ser garantes de pleno derecho y podamos acompañar y facilitar la plena participación política, social, comunitaria, familiar y demás. Yo creo que los apoyos son o tienen que ser los mecanismos tangibles, las acciones prácticas a través de las cuales los profesionales que nos relacionamos con las personas vamos a garantizar la participación entendiendo las condiciones. Yo siempre digo, a mí, nadie me puede decir que entendió la hipoteca que le firmó al banco, ¿no? Yo tengo un doctorado y yo fui y firmé. ¿Qué firmé? No tengo idea.
A mí me dijeron firme aquí, firme aquí, firme aquí, ponga su huella aquí, aquí, acá. Si mi decisión fue buena, si mi decisión fue mala, nadie la cuestionó. El banco estimó que yo le podía pagar y listo. Con las personas con discapacidad, dado que no tenemos eso, ¿no? Dado que no tenemos esos mecanismos para que puedan tomar decisiones, sean estas buenas o malas, y vivan con las consecuencias como lo hacemos todos, tenemos que garantizar esos mecanismos en donde participen, en donde haya comprensión, no sé si plena de las acciones, porque creo que ninguno de nosotros tiene comprensión plena de las acciones, y que esa participación les permita vivir con sus consecuencias, lo que significa equiparar la cancha para todas y para todos. Creo que los apoyos son eso y necesitamos avanzar a mecanismos concretos. La convención lo mandata, ¿cierto? Nosotros trabajamos con los magistrados y las magistradas, con los fiscales. Y la pregunta siempre es, ok, yo estoy súper abierto a esto, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Como ¿cómo hacemos concreto, cómo hacemos tangible el apoyo? No todo el mundo entiende que la rampa es el apoyo que necesita la persona que va en silla de ruedas o la mamá que viene con un cochecito de un bebé, pero porque la rampa es tangible, ¿no? Es una cosa que yo la veo, es concreta, se materializa, yo vengo, la pongo, la instalo. Entonces, ¿cómo materializamos y cómo hacemos tangibles los apoyos para las personas con discapacidad intelectual? Y bueno, creo que ahí la lectura fácil, la accesibilidad cognitiva y otras estrategias que estamos trabajándolas porque estamos justamente en esta tarea de pensar afuera de la caja a cómo generamos estos apoyos tangibles son el camino a futuro, por lo menos para nosotros. Justamente ahora, en el ámbito de la justicia, Nico, Marce comentó sobre que los apoyos son estos mecanismos tangibles para garantizar la participación. ¿Cómo se implementaría este modelo en el acceso a la justicia? Sí, a ver, como en un modelo más ideal, yo diría primero derogación de la figura de la interdicción y sustitución por una figura, por el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas y todos, con la posibilidad de asignar apoyos para la toma de decisiones, inclusive las decisiones que puedan tener que ver luego con una cosa que implique ir a justicia. O sea, por ejemplo, las personas deciden demandar a otra, ¿no? Para eso toman decisiones, tiene costos, o sea, la gente se pelea, ¿no? Tiene que, bueno, quiero o no demandar a mi expareja, ¿no? Quiero demandar o no quiero demandar, ¿no? Todo ese tipo de decisiones en que nosotros nos apoyamos en amigos, o eventualmente leemos, nos formamos una opinión, el apoyo para la toma de decisiones es clave para tomar una decisión, siquiera si es que yo quiero acceder al sistema de justicia cuando, por ejemplo, soy un actor demandante. Luego, en el proceso mismo, yo diría que hay varias cosas. Primero, lo que se llama ajustes razonables, es decir, el sistema tiene que, para todas las personas que enfrentan alguna barrera, vulnerabilidad, tiene que hacer ajustes del proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo yo voy a predisponer la sala, si es que la persona va a dar una declaración, se va a sentir muy intimidada, hay una serie de desafíos, por ejemplo, de interacción social de las personas que tienen una discapacidad intelectual. Y en consecuencia, en las salas, así como se ha hecho, por ejemplo, para los casos donde van niños a declarar, o cuando se han hecho para mujeres, por ejemplo, que son víctimas de violencia y tienen que declarar, y uno ajusta, ¿no?, el proceso, quién toma la declaración, con qué estrategias, con qué técnica, en qué lugar físico, a qué hora, con qué luz, etcétera. Todas estas cosas son ajustes razonables, creemos, decimos como lo mínimo que uno puede hacer para evitar que esas interacciones sean dañinas, ¿no? Entonces, hay una serie de ajustes. Luego, también, por ejemplo, lo que decía, por ejemplo, cómo yo voy a comunicar las resoluciones, ¿no? Por ejemplo, el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares de México dice que es una obligación del juez asegurar que las personas comprenden todas las resoluciones. Imagínate, o sea, que en un lenguaje, dicen, un lenguaje cotidiano, en un lenguaje ciudadano, que la gente entienda de qué va el proceso. Imagínate eso si es para todos, ¿no? Es un desafío. Obviamente hay personas que van a tener más desafíos para comprender qué significa una acción, por ejemplo, que nos vamos a ir a apelación, que vamos a presentar una reposición, que nos vamos a ir de casación, que se va a declarar la nulidad del juicio, ¿no?
bueno, que todas estas expresiones están llenas de contenido, de significación, y en consecuencia tienen que ser explicadas y traducidas de manera tal que se comprendan. ¿Por qué? Porque si no, yo no puedo tomar decisiones. ¿Sí? Eso es lo que se llama la información, enabling information, ¿no? Yo doy información que permite que yo haga algo con ella, ¿no? Todos estos son ajustes, digamos, si tú quieres, cognitivos, que hay que hacer el procedimiento, que nunca lo habíamos pensado. Entonces, yo me imagino, así en mi fantasía, ¿no? Digamos, cognitivas las mías, por ejemplo, revisando el procedimiento familiar, ¿sí? Las etapas, las resoluciones, y dicen, bueno, ¿cómo las personas se imaginan cómo lo entenderían mejor? Entonces uno debería mirar, limpiar para traducir bien y intentar, no es siempre perfecto, el sistema de justicia es el sistema de justicia, no el sistema celestial, así que ahí nadie, no es perfecto, y en consecuencia uno puede tratar de mejorarlo. Y luego, también lo mismo, por ejemplo, para notificar las sentencias, para comunicarlas. Yo pienso ahí, fíjate que el desafío del lenguaje sencillo o claro, es súper importante porque no solo sirve para este grupo de personas, sino para todo el mundo. O sea, es muy, muy habilitador un mejor lenguaje en el derecho. Esa yo diría que es como una cuestión, cómo repensar el proceso para que sea pertinente, no sea, no dañe, ¿no? De manera que no se quiere, lo que se llama victimización secundaria u otras formas de humillación, que yo humillo a alguien cuando no lo escucho, digamos. La principal forma de humillación no es el insulto, es el silencio, es no prestar atención. Si yo no tengo que escuchar a la persona durante el proceso, esa es una forma de humillación y el derecho no está por humillar a nadie, ¿no? Entonces, esas cosas deberíamos como pensarlas. Y luego hay otras cosas muy específicas, como por ejemplo representación judicial. Hay muchos casos donde las personas, si tienen los recursos, podrán contratar un buen abogado que no reemplaza su opinión, les representa, ¿no? Pero todos sabemos que tener un buen abogado cambia mucho la posibilidad de que el proceso sea un proceso, a lo menos con condiciones, ¿no es cierto?, favorables mínimas para ti. Y en consecuencia, pensar, por ejemplo, en los programas de representación judicial para personas con discapacidad intelectual u otras formas de discapacidad mental es un gran desafío, ¿no? Y bueno, si hoy día en Chile eso ni siquiera los niños tienen en todas las hipótesis garantizada su representación judicial, este es un grupo que también yo creo que debiéramos pensar la representación judicial especializada. Y eso es una cuestión que hay que plantearla, digamos, creo yo, en el marco de una reforma más integral. Ujú. Bueno, justamente hablaste sobre ejemplos que se dan, por ejemplo, en las obligaciones del juez en México, respecto a la comunicación de las resoluciones o también hablaste sobre los ajustes razonables que se tienen que dar. Y en ese sentido te quería preguntar a ti, Marcela, ¿de qué rol tienen quienes trabajan en los sistemas de justicia en promover la toma de decisiones con apoyo? Bueno, yo creo que tienen un rol definitivo, ¿cierto? Y a mí me gustaría además expandir un poquito las fronteras de a qué nos referimos cuando hablamos de acceso a la justicia, que es una cosa que hemos conversado mucho con Nico y con todo el equipo que trabajó en este proyecto al que él se refirió hace un ratito. La justicia no es solo cuando yo estoy en tribunales, ¿no? O sea, por supuesto que ahí hay algo que es fundamental, porque además nosotros sabemos que las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo llegan más a tribunales y ahora estamos sabiendo que tenemos una cantidad súper importante de personas en cárcel que tienen discapacidad intelectual y el desarrollo. No tenemos ni un número en América Latina, pero Reino Unido sí que está arrojando datos interesantes en esto. Pero no es solamente ese espacio de contacto, no son solo los tribunales. Muchas veces el primer contacto que tenemos sucede con la policía, ¿no? Sucede en las calles y en ese sentido tenemos experiencias como en España la Fundación A la Par, que es una socia estratégica de Micare, que ha hecho todo un programa de capacitación a la policía para que incluso en ese primer contacto se detecte que una persona tiene una discapacidad intelectual e inmediatamente llegue esta figura que tiene en España, que es el intermediador legal, ¿cierto? Que es una persona que va a acompañar a la persona con discapacidad intelectual en todo el proceso,
porque además se entiende que la persona con discapacidad intelectual o cualquiera de las otras discapacidades mentales o del desarrollo puede ser víctima, son víctimas muy frecuentes, ¿cierto? Tenemos tasas de 1 a 7 en términos de victimización entre personas sin discapacidad, personas con discapacidad intelectual, pero también pueden ser victimarios, es decir, también pueden ser perpetradores y también tienen derecho al justo proceso. La inimputabilidad para la discapacidad es un tremendo tema también al interior de la justicia. Entonces, creo que los operadores de justicia, entendiendo que hay primeros contactos que suceden muy temprano en la calle, con las policías, en los juzgados de policía local, que siempre decimos, Dios sabrá qué pasa en los juzgados de policía local porque nunca hemos podido entrar. Y a medida que vamos subiendo, la responsabilidad me parece que llega hasta la Corte Suprema, ¿no? Es una cadena enorme de profesionales que son responsables de facilitar la toma de decisiones, de impulsar la toma de decisiones y ser garantes del pleno derecho, que es básicamente el llamado que nosotros todo el tiempo estamos haciendo en MICAR. Esto no se trata de protección a estas personitas, esto se trata de cómo trabajamos socialmente para garantizar la plena participación. Así que yo te diría que me parece que tienen toda la responsabilidad, pero que no han tenido toda la formación y toda la capacitación. Nosotros tenemos datos en estudiantes de derecho de muy distintas universidades en Chile, públicas, privadas, en Santiago y en regiones, y los resultados son, no sé si decirte que muy desalentadores o una tremenda oportunidad para que nosotros podamos cambiar. Es decir, definitivamente creo que tenemos que entrar a la formación del pregrado en derecho, en trabajo social, en psicología. No nos olvidemos del rol de las duplas psicosociales que se cumplen, por ejemplo, en los sistemas de protección, en los sistemas de protección de cuidado alternativo son fundamentales. Entonces, hay una cantidad de profesionales, esto no cae en el juez, esto no cae en el secretario, esto no cae en lo más chiquitito de lo que podemos pensar es un tribunal. Esto toca grandes grupos humanos que forman estas cadenas a través de las cuales nosotros vamos a tener contactos más cercanos o más lejanos con los sistemas de justicia. Ujú, sí. Gracias, Marce. Creo que definiste muy bien el por qué la justicia no es solo en tribunales. Respecto a eso, Nico, te quería preguntar si está preparado el sistema de justicia para comprender las necesidades específicas de las personas con discapacidad intelectual. Sí, bueno, ya creo que como que lo respondimos de alguna manera, no. No, claramente no. La pregunta, creo yo, o sea, el desafío que tenemos probablemente es o sea, cómo responder a esto, insisto, yo sé que mientras más ambicioso de repente es más complejo obtenerlo, ¿no? Pero mi temor es que uno vaya así poniendo parchecitos, ¿no? Entonces saca un protocolo para esto, saca un protocolo para lo otro, saca un protocolo para esto. Uno va mejorando, pero sí, yo a mí me llama mucho la atención que en Chile en particular no haya un mínimo como acuerdo de la importancia de repensar la relación que tenemos con las personas con discapacidad intelectual, cognitiva, psicosocial. O sea, me llama mucho la atención, profundamente la atención. O sea, no comprendo bien cuál es la razón. Creo que no hemos sido lo suficientemente exitosos nosotros, y eso hay que reconocerlo, en ser capaces de permear eso, ¿no? y transformarlo socialmente. Tenemos que pensar nuevas formas para poder hacerlo, ¿no? Hay que volver a litigar, hay que llevar casos y tratar de conseguir sentencias y que esas sentencias se relacionen con también el activismo de organizaciones que están pensando, ¿no es cierto?, presión para esto. Pero es un desafío bastante grande, digamos, ¿no? Porque implica que tú modifiques leyes, procedimientos, actitudes, ¿no? Conocimientos, prácticas, y un proceso largo, pero tenemos que empezar a hacer algunas modificaciones más o menos estructurales. Tiendo a creer que si no hacemos una modificación a la estructura base
¿no? De la forma en que el derecho regula la vida de las personas con discapacidad intelectual, particularmente cerrar el ciclo de reformas que se hizo con la ley de inclusión y otras normas para derribar la interdicción y generar un sistema que reconozca la capacidad y ponga el énfasis más bien en los apoyos a las personas, ¿no? Y en las salvaguardas va a ser muy difícil que logremos, ¿no?, que el sistema de justicia en particular sea como una isla, ¿no?, donde los jueces se olvidan que hay, no pueden olvidarse de hecho los jueces que hay interdicción, pero tampoco se pueden olvidar los funcionarios públicos, en el juez en juzgado de policía local, ¿no? Porque, bueno, también están reglados por un sistema normativo que les dice, no, esta es la manera en que lo hacemos de esta forma. Entonces, es una modificación muy bisagra para que luego haya acceso a la justicia, para que luego, ¿no?, haya mejor relación en el sistema sanitario, por ejemplo, para entender el consentimiento médico, ¿no? Lo que mencionaba, por ejemplo, Marcela a propósito de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Prácticas medievales, digamos, medievales, ¿no? Para otorgar protección, ¿no? Entonces, yo tiendo a creer que tenemos que concentrar algunos de los esfuerzos en fijar nuevas reglas básicas y luego vamos construyendo sobre eso un edificio que es mucho más complejo, ¿no es cierto?, que requiere más cosas y desde luego no requiere solo abogados, digamos, requiere, ¿no?, el mundo social mucho más complejo. Pero yo diría eso. Mira, y solo para terminar eso, sorprendentemente los poderes judiciales de la región son los que muestran más disposición. O sea, los lugares donde uno pensaría que son eventualmente más conservadores, eh, en países donde incluso sigue la interdicción, son los que dictan protocolos de acceso a la justicia, o sea, buscan una manera, porque ellos lidian con muchos casos y se dan cuenta de que el sistema es impertinente. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar como en eso y Chile tiene que avanzar en una reforma en este sentido. Bueno, sí, gracias, Nico. Marcia, a ti justamente en este tema te quería preguntar, ¿cuáles serían los cambios que tú priorizarías, cambios estructurales en Chile dentro de los próximos años? Yo estoy de acuerdo con Nicolás y creo que a mi juicio, ¿cierto? Lo más urgente es la derogación de la interdicción. Mientras nosotros sigamos teniendo la figura de interdicción, van a seguir adelante estas prácticas medievales que ha mencionado Nicolás, porque la puerta está, dejas abierta la ventana más alta de la torre, pero hay una manera, ¿no?, de entrar. Entonces, creo que es muy importante que podamos avanzar en la derogación de la interdicción y que la derogación de la interdicción venga con un sistema robusto de apoyos y salvaguardas. Nicolás ha dicho que a él le gusta más el modelo funcional, a mí me gusta más el modelo social, por eso nos peleamos y por eso tenemos una nutrida conversación, ¿cierto? Pero yo creo que necesitamos avanzar hacia ahí. Me parece que ese es el cambio estructural más urgente. Eh, Ayer pedimos datos para ver cómo estamos en interdicción en Chile. Después de darnos muchas vueltas, hemos pedido datos por transparencia al CERVEL, que parece ser la única entidad que podría tenerlos, porque ni siquiera sabemos esto de qué tamaño es. El Poder Judicial también, Marce puede tener que leer. Bien, perfecto, lo voy a elevar también. Entonces estamos ahí como en esta búsqueda. Yo tiendo a pensar que en términos de cambios estructurales es muy importante la derogación de la interdicción. En términos de cambios estructurales, es muy importante que podamos siempre concientizar que las leyes que tocan a ciertos grupos específicos no olviden la consideración de estos grupos. Estoy pensando específicamente en la experiencia de la ley de entrevistas videograbadas, que es una ley absolutamente maravillosa, un avance, digamos, que se logró en Chile en términos del procedimiento, ¿cierto? Que es la ley que nos permite tomar la declaración a niñas y niños. Pero cuando se hizo la ley, se olvidó un poco de que iban a estar también niñas y niños con discapacidades intelectuales y del desarrollo, y entonces incorporar los apoyos se ha hecho difícil. Así que creo que necesitamos también como avanzar en esta conciencia de siempre estar pensando si esto que yo estoy haciendo va a tocar al grupo de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y si yo estoy dejando abierta la puerta que sí tiene que quedar abierta, que es la puerta del apoyo. ¿No? Ujú. No la puerta de la supuesta protección, sino la puerta de los apoyos. Y por último, creo que estructuralmente hay alguna urgencia en el trabajo que podamos hacer en educación.
¿cierto? En lo que implica ir construyendo escuelas educativas que permitan contactos directos virtuosos, que nos permitan ir cambiando la expresión de estigma social que tenemos, que es una expresión que está muy elevada. Ujú. Bueno, gracias, Marce. Ya para ir cerrando, Nico, te quería preguntar, que también se relaciona con lo que estaba comentando Marce, sobre el equilibrio. ¿Cómo se podría equilibrar la promoción de la vida autónoma de las personas con discapacidad intelectual con la necesidad de protección frente a abusos? La pregunta del millón de dólares. La primera cosa que diría es, las dos cosas importan, ¿bien? Yo soy algo crítico con el movimiento de discapacidad porque entiendo la razón para poner tanto énfasis en la autonomía, porque uno viene de una tradición, de una experiencia justificadamente traumática, digamos, en el sentido que se entiende que es traumática porque ha habido básicamente una opresión muy grande a la posibilidad de expresar la autonomía personal, ¿bien? Pero tanto la autonomía como la protección son dos valores constitucionales importantes, ¿no? Y el Estado está para garantizar que las personas expresen su proyecto de vida, pero también para protegerlas frente a los abusos, ¿bien? Entonces, yo creo que esta cuestión hay que entenderla. Nosotros, los que trabajamos en este campo, no somos unos liberales borrachos, digamos, que estamos ahí tratando de que la gente salga desnuda a correr por las calles, a tener sexo, y entonces esa es la autonomía, digamos, ¿no? Eso en verdad es una caricatura absurda, una reducción al absurdo de un argumento sensato, creemos nosotros, razonable, humano, que es que las personas tienen, todas las personas tales, tienen el mismo derecho a expresar, ¿no?, su dignidad y expresarla creativamente, identitariamente. Y eso se expresa en todas las cosas que hacemos, desde lo que trabajamos, a con quién vivimos, el sexo que tenemos, ¿no?, las decisiones que tomamos en materia de comercio, cómo nos queremos vestir, etcétera, ¿bien? Ujú. Y que hay algunas personas que tienen muchos más desafíos para poder hacer eso y tenemos que entonces facilitar el despliegue de esa autonomía y también evitar que en el marco de ese despliegue haya gente que se aproveche, ¿no?, patrimonialmente y personalmente, que también ocurre, ¿no? Entonces, esta idea, que a mí me parece tan, como dirían los ingleses, commonsensical, de sentido común, no es tan común, entre otras cosas por el estigma, ¿no?, y por los prejuicios y por los estereotipos, por un montón de cosas, ¿no?, que hace que pareciera que no pudiéramos tener esta conversación, o sea, que o es proteger de una manera o es liberar de la otra. No es así, las dos cosas importan y un sistema sensato, razonable y justo trata es intuitivamente de poner los énfasis en ambas cosas. Pero también tenemos que entender que hay que apostar también por la autonomía en un sentido importante. Como decía Marcela al principio, no podemos esperar que las personas que tienen un desafío, ¿no?, en el ámbito intelectual tengan que justificar que siempre toman decisiones que son correctas. No existe tal cosa, ¿no? Esperar que la gente siempre sea sabia, correcta. También uno tiene que aprender culturalmente a soltar y a entender que las personas también toman decisiones que pueden ser equivocadas, como la tuya o la mía, la Marcela, a lo mismo. Pero que obviamente tienen que ser en el marco de un sistema que busca proteger, ¿no?, de manera sensata, sensible y sobre todo proporcionada, ¿no? No pasar a llevar todo a propósito de la protección. Yo creo que esta idea está todavía instalada y este es el principal desafío, que las dos cosas importan, pero que también no puede haber protección a costa de hacer desaparecer la autonomía y la dignidad de las personas en su capacidad creativa individual, ¿no? Y eso es lo que está, a mi modo de ver, detrás de todas las reformas que, sea funcional, social, ¿no?, se han ido aprobando en muchos países del mundo y Chile está muy atrasado en este sentido y tenemos que acelerar el tranco porque si no nos vamos a quedar atrás en un mundo que avanza en otras cosas y va a ocurrir, como yo ya veo, para que con esto cierro, perdón, que se van haciendo avances en el ámbito de salud, sanitario, en el ámbito, por ejemplo, de inclusión laboral, pero como esto va quedando atrás, eso va ralentizando el proceso de inclusión y la transición hacia la vida independiente. Ujú. Yo creo que muchas familias, si lograran ver que la propuesta es una propuesta que les permite que sus hijos, por ejemplo, desarrollen todo su potencial humano, pero que también haya medidas que evitan los abusos, estarían dispuestas a optar por un sistema así. Creo que como no hemos hecho esa oferta todavía como país, muchas familias tienen temores fundados de que no quieren, ¿no?, experimentar, ¿no?, con sus hijos y que, bueno, en ese caso prefiero que perder autonomía de mis hijos o de mis familiares, pero sentir que protejo mejor, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de explicar cómo esto hace las dos cosas a la vez. Ujú, ujú. Sí. ¿Algún mensaje final, Nico, que te gustaría
dejar siguiendo en esta línea ya de cierre? Sí, mira, yo, yo cuando pienso en mi país, siempre me doy cuenta, cuando voy, me doy cuenta, por ejemplo, que los chilenos expresamos nuestra como creatividad en cosas raras, por ejemplo, en el vino, ¿no? Somos súper audaces para crear nuevos vinos y siempre que voy pruebo nuevos vinos me encanta y me llama mucho la atención cuán creativos somos, ¿no? Pero Ujú. en esto hemos sido muy poco creativos, ¿no? Ya. Tenemos una institucionalidad como el Senadis que da pena, ¿no? Y así, no hay otra manera de explicarlo. Un posicionamiento político del tema vergonzoso, inexistente, una invisibilización de esto como un tema importante de la sociedad que llega a dar pena, o sea, realmente dramático. Eh, y yo diría que, bueno, tenemos que ser capaces de invertir esa dosis, digamos, así como ha habido momentos en que decimos, oye, no puede ocurrir los casos de abusos contra niños y eso generó una agenda, ¿no? Social y todo, y tenemos que ser capaces de mostrar la importancia de esto y segundo, de ser creativos, o sea, atrevernos un poquito más. Obviamente cuando uno se atreve con personas hay estándares éticos distintos, pero quiero decir, atrevernos a pensar una manera de solucionar los desafíos en este campo, que no sea solo decir, no, así se hizo en el siglo XIX y así vamos a tener que seguir haciéndolo, ¿no? Tenemos que atrevernos un poquito más. Sí. Y yo creo que ahí el trabajo de Micare y de otros es fundamental para mostrar que se pueden hacer las cosas de manera distinta, con sensibilidad, con evidencia y con sentido común. Ujú, ujú, sí. Marce, ¿algún mensaje final para quienes nos están escuchando? Bien atentos. Bueno, no, seguimos trabajando. Yo creo que tenemos una meta clara, ¿cierto? Vamos a seguir empujando, vamos a seguir con nuestra relación con la comunidad, que creo que es lo más valioso que tenemos. En Micare siempre todas nuestras puertas abiertas para escuchar a las personas con discapacidad intelectual, escuchar a las familias, escuchar a los cuidadores, escuchar a las instituciones que están prestando cuidado y acompañamiento y trabajar juntos. Yo creo que esta es una tarea colectiva. Hemos tenido mejores momentos, digamos, para la discapacidad en la agenda pública. Creo que este no es un buen momento para la discapacidad en la agenda pública. La seguridad se comió un poco la agenda y los intereses, pero ojalá no nos olvidemos que incluso en el problema de seguridad lo más probable es que la discapacidad intelectual y el desarrollo esté jugando un rol súper importante a través de ese pipeline escuela-calle que está tan descrito. Así que aquí estamos mirando la situación, estamos investigando, estamos generando evidencia. Creo que esa es la tarea que nos corresponde en la academia y avanzando para que la evidencia llegue a los tomadores de decisiones. Así que siempre, además, muy abiertos a conversar con los servicios públicos, a avanzar en colaboraciones que nos permitan ir visibilizando la discapacidad intelectual. Yo creo que Inglaterra tomó una decisión que fue fundamental en los años 80 y fue el momento en el que empezaron a contar la discapacidad intelectual considerando el estándar internacional, ¿no? Y entonces empezamos a saber cuánto por ciento de la población vivía con una discapacidad intelectual, dónde estaban, en qué condiciones, y se pudo mover la aguja de las políticas públicas que finalmente decanta en la creación de los Learning Centers, que son esta experiencia fantástica de acompañamiento comunitario integral para la discapacidad intelectual y las familias y cuidadores. Así que qué bueno que podamos ir hacia allá. Siempre súper agradecida de nuestros socios y nuestros amigos, de gente como Nicolás que está colaborando con nosotros, que estamos investigando, publicando, escribiendo. Y bueno, siempre desde la academia muy abiertos, como directora alterna del instituto, agradecerle a todas las personas que nos vieron, agradecerle a Nicolás y seguimos trabajando. Eso, eso. Bueno, me sumo a tus palabras, Marce, también. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Nico. Sin duda un tema que hay mucho más por conocer y que también se ha generado harto, harto saber desde mi care también y gracias a las redes de colaboración. Eh, eso, sí, damos por finalizada la transmisión. Un gusto y eso, que tengan un buen día. Gracias, gracias Simón, gracias Nico, Muchas gracias, un abrazo, bye. que estén Gracias. muy bien. Igual.